Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Después de terminar las Navidades y para combatir tanto la depresión postvacacional como la temida cuesta de enero, hoy vamos a hablar de la comedia, ese género cinematográfico que a veces es denostado en favor de las películas dramáticas, pero del que no hay que olvidar que posee grandes gags que han pasado ya al imaginario colectivo y que nos han hecho las delicias de todos los espectadores por mostrarnos momentos hilarantes. Y para ello retrocedemos en el tiempo al año 1935 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de humor, de gags y de crítica social. Hoy, en Alfombra Roja, una noche en la ópera. Según los historiadores, la primera comedia de la historia del cine es El regador regado, que como su propio título indica, se trata de un hombre que pisa la manguera con la que está regando y, al comprobar que no sale agua, mira por la boquilla y entonces el líquido le da en la cara. No se puede concebir la historia de la comedia en el séptimo arte sin estos primeros gags, que hicieron las delicias de los espectadores y que, siguiendo el patrón de movimientos exagerados como los de los dibujos animados, no olvidemos que estamos hablando de cine mudo, hizo las delicias de los espectadores del cine. Así pues, los creadores se dieron cuenta de su atracción y decidieron seguir rodando secuencias cómicas. Como venimos explicando a lo largo de todos los capítulos del programa, el recurso cómico se utiliza en las películas para aliviar la tensión dramática de los momentos serios de los metrajes. Si los espectadores estuviesen durante un par de horas viendo todo tipo de sufrimientos, terminarían con una depresión. Así que los responsables intercalan estos momentos de comicidad para aliviar esos problemas y poder preparar al espectador para que se enfrente a lo que va a llegar a continuación. Aunque lógicamente también hay algunos productos cinematográficos que únicamente se conforman con escenas cómicas, sin intercalar ninguna trama mucho más sesuda o de mayor enjundia para ser analizada por los espectadores. No se puede comprender la historia del cine mudo sin hablar de tres grandes intérpretes, Charles Chaplin, Harold Lloyd y Buster Keaton, que conseguían hacer disfrutar al público mediante una velada crítica a la sociedad de su época. Fue así como con el primero de ellos, Charlie Chaplin, pudimos reírnos del fascismo de Hitler en El Gran Dictador, de las austeras condiciones de vida de los obreros durante la época de la Gran Depresión en tiempos modernos, o de la pobreza y la hambruna que las guerras habían dejado entre la población británica en El Chico. Por su parte, Harold Lloyd cuenta con un total de 208 películas, nada menos, y lo peculiar de este humorista es la dificultad de sus piruetas después de haber perdido varios dedos de una mano en la explosión de un puro con el que estaba trabajando. Esta explosión además le dejó sin vista durante un tiempo, aunque afortunadamente la recuperó después. Buster Keaton fue conocido como el hombre de la cara de palo, y es que, según una de sus cláusulas del contrato, tenía prohibido reírse durante sus actuaciones, pero descubrió que cuanto más serio estaba en sus películas, más hacía reír al público, así que sacó partido a esta situación. Tuvo muchos gags reconocibles, como el ir subido en una locomotora en marcha en la gran película El maquinista de la General, o el correr por una pendiente mientras una avalancha de rocas amenaza con aplastarlo en Las 7 ocasiones. Aquí en España le conocimos como Pamplinas, y su padrino fue nada más y nada menos que el gran mago Harry Houdini.
Aunque este famoso trío humorístico original consiguió traspasar la barrera de la llegada del cine sonoro, es verdad que no brillaron nunca tanto como en la mágica época del cine mudo, aquellos tiempos pioneros donde comenzaron a darse a conocer. No fue así el caso de Stan Laurel y Oliver Hardy, que aquí en España los conocimos como el gordo y el flaco. Sus continuas disputas terminaron separándolos artísticamente durante los años 30, pero una década después volvieron a compartir juntos escenario al solucionar sus disputas. Los ojos azules de Stan Laurel casi consiguieron echarle del mundo del cine, ya que como sus películas se grababan en blanco y negro, el color de sus ojos no se veía, mostrándose de un tono blanquecino e imposibles de identificar. El éxito y la felicidad de estos actores cómicos no tenían nada que ver con la realidad, pues en sus vidas eran bastante desgraciados. De hecho, el alcohol fue la vía de escape de muchos de ellos, mientras que otros se sumían en una gran depresión. Es la idea que todos tenemos del payaso, que luce una sonrisa en la escena, pero que dentro tiene una terrible crisis personal que lo hunde en la tristeza. Pero hoy nos vamos a centrar en los famosos hermanos Marx. Julius, Leonard, Alfred y Milton eran hijos de unos inmigrantes alemanes que procedían del mundo del espectáculo, del vodevil. Cada uno de ellos se asignó un nombre único y reconocible que pasaría a la posteridad: Groucho, Chico, Harpo y Gumo, respectivamente. Este último fue sustituido posteriormente por otro de los hermanos, Seppo, cuyo nombre real era Herbert. Los Marx cantaban, bailaban, tocaban todo tipo de instrumentos y sobre todo hacían reír con su peculiar humor. Sus funciones llegaron a Broadway a principios de los años 20, pero su primera aparición en el celuloide fue con la película Los Cuatro Cocos, que supuso un gran éxito de audiencia. Prácticamente en todas sus películas fueron acompañados por la actriz Margaret Dumont, a quien conocemos como la hermana Marx, ya que siempre estuvo asociada a los Locos Hermanos. Tras su fulgurante éxito en la Paramount Pictures, firmaron un contrato con Irving Thalberg, el chico de oro de la Metro-Goldwyn-Mayer, que cambió para siempre el cauce de sus carreras. En esta nueva productora debutaron con la película que hoy nos ocupa, Una noche en la ópera, pero tienen muchos otros títulos reconocidos, como El Hotel de los Líos, Una tarde en las carreras, Los hermanos Marx en el oeste o Una noche en Casablanca. Una noche en la ópera nos cuenta la vida de tres alocados socios que intentan por todos los medios ayudar a su amigo Riccardo Baroni a conseguir triunfar en la ópera y además unirlo con su adorada Rosa. Todo ello luchando contra el malvado Rodolfo Lasparri, que intentará arrebatarles el éxito. Mediante una gran inventiva y una sucesión continua de gags, intentarán lograr sus objetivos. El film estuvo dirigido por Sam Wood, que nos ha dejado otras películas como Por quién doblan las campanas, La octava mujer de barba azul o Lo que el viento se llevó. Los tres protagonistas son los famosos hermanos Marx. El primero de ellos es Groucho, cuyo ingenioso y desaforado parloteo lo convierten, junto con su extraño aspecto de cejas y bigote pintados, en el hermano más reconocido por el gran público. Sus frases y diálogos forman parte ya de la historia del cine y también de la cultura popular, pues a día de hoy todavía las utilizamos en nuestras conversaciones. Este actor apareció en títulos como Copacabana, junto a Carmen Miranda, o en Don Dólar con Frank Sinatra. Se casó en 3 ocasiones y tuvo 3 hijos. Falleció, curiosamente, 3 días después del cantante Elvis Presley. El siguiente hermano fue Chico, que fue un amante del juego por el que estuvo endeudado casi toda su vida
del piano, de quien era un maravilloso intérprete, y de las mujeres. De ahí viene su apodo, ya que era un loco de las chicas. Él era el mayor de todos y se convirtió en el representante legal de los hermanos. Era quien firmaba todos los contratos. Como dominaba varios idiomas, tomó el italiano como el oficial de sus interpretaciones en las películas. Chico se casó 2 veces. Con la primera tuvo una hija y a la segunda la dejó viuda. El tercero era Harpo, cuya peculiaridad es que siempre iba persiguiendo mujeres de buen ver mientras hacía sonar su célebre bocina, pero en la vida real estuvo felizmente casado con su única mujer. Él no era mudo, pero adoptó esta peculiaridad para sus interpretaciones, por las que es mundialmente reconocido. Nunca dijo una sola palabra en pantalla. Él tocaba muy bien el arpa, de ahí su apodo cinematográfico, y en su vida real adoptó a 4 hijos. Junto a los hermanos Marx vemos en el papel de Rosa a Kitty Carlyle, actriz a quien hemos podido apreciar en otros títulos como Días de radio, 6 grados de separación o Atrápame si puedes. En el rol de Ricardo Baroni vemos al actor y cantante Alan Jones, que también ha triunfado en títulos como Un día en las carreras, Magnolia o Una noche en los trópicos. Y junto a ellos, y metida en la piel de la señora Claypool, vemos a su eterna compañera, la actriz Margaret Dumont, a quien hemos podido disfrutar en películas como Los Cuatro Cocos, Sopa de ganso o Una tarde en el circo. Si bien es cierto que, como decíamos antes, Chaplin hace un humor inteligente para criticar la sociedad de su época, aquí nos adentramos en un tipo de humor muy diferente, el del absurdo, aunque también los hermanos Marx están criticando varias cosas y costumbres de la sociedad. Los Marx eran como 3 fieras que no paraban de hacer locuras. De hecho, a los productores cinematográficos los volvían locos porque no paraban quietos, hasta que Irving Thalberg decidió reconducirlos en una dirección, vertebrar una historia lógica y coherente e ir alternándola con los gags de los hermanos. La historia escogida para vertebrar Una noche en la ópera fue un enredo amoroso, y aunque estuvo lleno de distintos borradores en el guión, ninguno fue del gusto de todos hasta el final. De los distintos borradores que iban realizando conforme avanzaba el metraje, uno de los sketches más famosos del film y también de toda la historia del cine estuvo a punto de quedarse fuera, el del camarote, una secuencia en la que en un minúsculo compartimento de barco terminan entrando 15 personas, cada una realizando una distinta función y configurando un gran enredo. Esta película contiene frases que seguimos utilizando en nuestras conversaciones diarias, como la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, o y 2 huevos duros. Lo que hace la película es mostrarnos el humor absurdo de los Marx dentro de lo que es considerado como uno de los templos de la elegancia y de la sofisticación de la época, la ópera. Es decir, mostrar toda esa locura en un lugar donde habitualmente no es vista, ya que todos los que acuden a la ópera lo hacen elegantemente vestidos y con ánimo de ver una representación seria. Por ello, los Marx están haciendo crítica social, tanto a los señores elegantes de las clases altas como a todos aquellos que ostentan el poder, véase la policía, los alcaldes o todos aquellos que están por encima de la clase obrera. Una noche en la ópera mezcla distintos géneros cinematográficos, lógicamente la comedia, protagonizada por los hermanos Marx, pero también la comedia romántica, con la historia de amor de Kitty Carlyle y Alan Jones. No obstante, no hay que olvidar que estamos en una producción de la Metro, es decir, también vemos la parte musical, con esas grandes coreografías en la cubierta del barco, y también con una de las grandes capacidades de los Marx, la interpretación musical,
y es que vemos a Chico tocando el piano y a Harpo el arpa con unas interpretaciones magistrales. En el apartado musical vemos dos temas. Por un lado, Alone, que es interpretado por Kitty Carlisle y Alan Jones. Este tema fue uno de los sencillos más vendidos en aquellos años, ya que el público disfrutó muchísimo con aquella interpretación. También vemos el divertido tema Così Cosà, que ha pasado también por méritos propios a la historia del cine. Pero la película, ya que se desarrolla en la ópera, está lógicamente jalonada con temas de la representación de El Trovador, Il Trovatore, en el título original en italiano. En muchas secuencias se ve que todo es un decorado, no está grabado en lugares exactos y reales, pero todo ello pasa a un segundo plano, ya que no es la finalidad del film el mostrarnos la realidad, sino hacer disfrutar al espectador con las locuras de los Marx. Así que aunque veamos casas de cartón piedra o paredes que está claro que son irreales, eso no da tanta importancia como el guión, lo que realmente nos quieren dar a entender. La improvisación también forma parte del repertorio de los Marx y vemos esto en una secuencia ya mítica como es la de la firma del contrato por parte de Groucho y Chico. Este último, conforme van rompiendo el documento, le dice, oiga, ¿por qué su documento es mayor que el mío? Y así vemos cómo los Marx conseguían solucionar esos problemas que les iban surgiendo a medida que avanzaba el rodaje de la película. En España siempre hemos tenido la suerte de gozar con unos grandísimos actores de doblaje. En esta ocasión, Una noche en la ópera fue doblada por los estudios de Metro en Barcelona, con unas voces maravillosas. Eso sí, como suele suceder, hay algo llamado Lost in Translation, que es lo que se suele perder en la traducción de un idioma al otro, por lo que algunos de esos gags cómicos suenan un poco forzados, ya que no es lo mismo escuchar el doble sentido en el idioma original que en la traducción, por ejemplo en nuestro caso, al español. Aunque el final de la película es previsible desde el primer momento y algunos de los gags son demasiado irreales, eso no tiene importancia, ya que no pierde su frescura y su intención y consigue la finalidad, que es arrancar las sonrisas del público. En el año 1993, esta película fue seleccionada para preservarse en el National Film Registry por parte de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América por ser considerada histórica, cultural o estéticamente significativa. En el año 2007, Una noche en la ópera se incluyó en la actualización de las 100 mejores películas de los últimos 100 años en el puesto número 85. En definitiva, casi 90 años después de su estreno, el humor de los hermanos Marx sigue igual de vigente y fresco para las nuevas generaciones. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal o pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.